for finding my bargain. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Backgammon. Hoy vamos a comenzar con un tema importante en la estrategia del backgammon. Es una de las primeras cosas que uno debería comenzar a entender cuando comienza a jugar a este jueguito, que es el primer tiro, el primer lanzamiento de los dados y qué hacemos con el primer tiro. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, recuerden que según las reglas del backgammon, al comienzo del juego, cada jugador lanza un dado y el jugador que lanza el dado más alto es el que tiene el primer tiro, es el que va a realizar el primer movimiento con las fichas. ¿Por qué es tan importante este primer tiro? De cierto modo, el primer tiro, por lo menos al comienzo del juego, en el juego temprano y al comienzo del medio juego, va a determinar de buena forma la estrategia global que va a seguir nuestro juego. Si vamos a jugar un blitz, un juego de ataque, vamos a jugar un juego de prime, un juego de bloqueo, vamos a correr, vamos a jugar un juego a la carrera. Entonces el primer tiro es demasiado importante entenderlo y jugarlo bien. Afortunadamente no son muchos tiros los que hay que memorizar, son 15 tiros posibles, porque recuerden que al principio, si cada jugador lanza un dado con el mismo valor, el tiro se tiene que repetir hasta que los números de los dados sean diferentes. Y la otra razón por qué es tan importante jugar bien el primer tiro es porque es una de las cosas que como principiantes más rápido va a comenzar a ayudarnos a bajar nuestro PR, nuestro Performance Rating, que es la tasa básicamente de errores que tenemos. Entonces, es muy importante jugar el primer tiro de forma correcta y vamos a ver que es fácil recordar porque no son tantas posibilidades que tenemos en el primer tiro. Bueno, ¿cómo vamos a dividir los tiros de apertura, estos 15 tiros de apertura? Vamos a usar la división que utiliza Mochi, que es el mejor jugador de backgammon del mundo actualmente, lo ha sido por mucho tiempo. Y Mochi divide los tiros de apertura en 4 grupos. El primer grupo le llama los naturales. ¿Por qué los naturales? Porque son las jugadas más lógicas y más naturales, valga la redundancia, y porque no hay otra alternativa. Es decir, los movimientos que vamos a realizar con estos tiros son independientes del score del match. Siempre vamos a realizar el mismo movimiento, no hay otras alternativas. Entonces, el primer tiro es el 3-1. El 3-1, ¿cómo lo vamos a jugar? Vamos a jugar el 3 desde el punto 8 al punto 5 y el 1 desde el punto 6 al punto 5, con lo cual vamos a estar armando, nuestro tiro se va a ver de esta forma, vamos a estar armando de forma inmediata, ya en el primer tiro, el punto 5, el golden point, el punto dorado, el punto de oro. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, primero, el punto 5 es el punto estratégicamente más importante para armar en la primera etapa del juego y es un punto que es bueno para realizar un prime, una estrategia de priming o de bloqueo. Fíjense que si eventualmente llegamos a llenar el punto 7 temprano más el punto 4 o más el punto 9, vamos a tener un priming, una secuencia de puntos de bloqueo rápidamente. Y además es bueno para el blitz porque, o el juego de ataque, donde vamos a empezar a golpear fichas de nuestro oponente, porque es un punto interno dentro del tablero, entonces hacemos que sea más difícil la reentrada de las fichas de nuestro oponente. Entonces es bueno para el priming, es bueno para el blitz o el juego de ataque. Y además porque impedimos que sea nuestro oponente el que establezca un ancla avanzada en el punto 5, que es el mejor tipo de ancla que se puede llegar a tener. Esto lo veremos después en otros videos, pero un ancla avanzada básicamente impide, o sea, bloquea la estrategia de priming y de blitz, que son las estrategias básicas ofensivas que existen en el backgammon. Entonces, al cerrar inmediatamente el punto 5, estamos impidiendo que sea nuestro oponente el que pueda establecer esa contraestrategia con un ancla avanzada. Entonces, el 3-1 es en realidad el mejor tiro de apertura que se puede tener.
En segundo lugar, vamos a volver a la posición inicial. En segundo lugar, tenemos el tiro 4-2. Tiro 4-2. El tiro 4-2 es el segundo tiro más fuerte como tiro de apertura y lo vamos a jugar de la siguiente forma. Vamos a utilizar el 4 para mover una ficha del 8 al 4 y el 2 para mover una ficha del 2 al 4. Por ende, nuestro tiro se va a ver de la siguiente forma. Con lo que en el primer tiro ya estaríamos armando el punto 4, que es el segundo punto más importante estratégicamente hablando. No es tan fuerte como el punto 5, evidentemente, pero aún así es un punto interno, es un punto que puede llegar a ser parte de una secuencia de priming, de una secuencia de bloqueo con puntos de bloqueo. Entonces es un tiro que te permite jugar al blitz, te permite jugar al priming. Entonces es un tiro muy, muy fuerte que podemos llegar a tener. Después tenemos, vamos a volver a la posición inicial, el tercer tiro de bloqueo o de priming, que es el tiro 6-1. Y el tiro 6-1, voy a ponerlo, mensaje. El tiro de 6-1 lo vamos a jugar de la siguiente forma. El 6 desde el punto 13 al punto 7 y el 1 desde el punto 8 al punto 7. Por ende, nuestro tiro se va a ver de la siguiente forma. Como verán, tenemos un punto de bloqueo importante, que es el punto 7, ¿ya? Es un punto que directamente está bloqueando los 6 de escape de nuestro oponente. Es un punto que, claro, después del punto 5 y el punto 4 es el tercer punto más fuerte dentro de la estrategia de apertura. Y es un tiro que también, como los otros, te sirve para el priming, el bloqueo, y te sirve para el blitz, ¿ya? Así que eso, ya el tiro 6-1. Luego tenemos, vemos a la posición inicial, luego tenemos el tiro 5-3. El tiro 5-3. ¿Cómo vamos a jugar el tiro 5-3? Bueno, el 5 desde el punto 8 al punto 3 y el 3 desde el punto 6 al punto 3. Por ende, nuestro tiro de apertura se va a ver de la siguiente forma. Como ven, estamos armando nuevamente un punto en nuestro tablero interno, no tan fuerte, no tan puro como el punto 5 o el punto 4 o el punto 7. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan puro? ¿En qué sentido no es tan puro? Si bien es cierto, puede llegar a ser parte de un prime, puede llegar a ser parte de un prime al igual que los otros, ¿ya? Así que puede llegar a ser parte de un prime de 6, que sería un prime completo. Va a costar mucho más trabajo armar ese prime porque tenemos más gaps entre medio. Tenemos este gap para llenar, este gap para llenar, este gap para llenar. Entonces no va a ser tan sencillo en los siguientes tiros, o al menos no tan rápido, poder llenar ese prime de 6 puntos de bloqueo. Pero aún así es un tiro de apertura muy fuerte, el 5-3, y bueno, no tiene otra alternativa. 5-3 siempre se juega de esa forma. Y por último, tenemos dentro de los tiros naturales, tenemos el tiro, volvemos a la posición inicial, tenemos el tiro 6-5. 6-5. ¿Cómo vamos a jugar el tiro 6-5? Tampoco hay otra alternativa. La mejor jugada con el tiro 6-5 es simplemente usar una ficha desde el punto 24 para jugar 24-13. Es un tiro compuesto porque estamos jugando 24-18 con el 6 y 18-5 con, perdón, 18-13 con el 5. Entonces nuestro tiro se va a ver de la siguiente forma. Vamos, 24-13. Ahí, ¿ya? Entonces, este tiro, ¿para qué nos sirve o qué sentido estratégico tiene? Es un tiro de carrera, ¿ya? Estamos básicamente corriendo, que es la estrategia más fundamental del backgammon. Recuerden que el backgammon es un juego de carrera en su esencia, pero tiene una desventaja, y es que arma un stack importante, o sea, un stack de 6 fichas en el punto
13, que es el midpoint. Entonces ese stack, si bien es cierto, es bueno porque ya escapamos una ficha trasera. Ese es el punto bueno. Tiene un punto malo y es que armamos este stack en el midpoint. Pero aún así, la estrategia básica a seguir después del tiro de apertura 6-5 sería básicamente correr, porque es un tiro de carrera, a diferencia de los otros que son tiros de bloqueo o de armar puntos en el tablero interno. Bien. El siguiente grupo es el grupo de los aces o de los unos, que no son el 3-1 y el 6-1, que incluye el 2-1, el 4-1 y el 5-1. Y acá hay dos estrategias distintas. Una es la estrategia de slotear, que ya vamos a ver qué es, y la otra es la estrategia de splitear o dividir nuestras fichas traseras. En cada uno de estos tiros tenemos ambas posibilidades. En general, las estrategias de slot, donde vamos a dejar una ficha aislada en nuestro tablero, una ficha expuesta en nuestro tablero interno, esa es la estrategia de slot, son las estrategias más ofensivas o más agresivas. Y en general, a ver, en estricto rigor, desde el punto de vista del equity, son ambos, el slot y el split, son equivalentes, pero en general la estrategia de los slots es más ofensiva, es más agresiva, y por ende la vamos a utilizar en general cuando tenemos desventaja en los score, en el score del match. Por ejemplo, cuando, no sé, estamos jugando un match a 7 puntos y vamos perdiendo, ponte tú, 5-2 o 2-5, ¿ya? Entonces ahí vamos a utilizar más la estrategia ofensiva, que es el slot, y las estrategias de split o de dividir la ficha trasera, que en general siempre la vamos a dividir con el 1, ¿ya? Esa es una estrategia un poco más defensiva, un poco más conservadora, y deberíamos preferirlas cuando tenemos ventaja en el score del match. Por ejemplo, en un match a 7 puntos, si estuviéramos ganando, no sé, 6-5, solamente nos falta un punto para ganar el match, ahí preferiríamos las estrategias de split. Pero bueno, ¿cómo vamos a jugar el 2-1? Dos posibilidades. La estrategia de slot es la siguiente. Vamos a usar el 2 para movernos desde el punto 13 al punto 11 con el 2, y el 1 vamos a utilizarlo para slotear nuestro punto 5 desde el punto 6 al 5. Es decir, nuestro tiro se vería de la siguiente forma. Quedaría de la siguiente forma. Entonces, como ven, es una estrategia de alto riesgo, pero también alto beneficio. ¿Por qué? Porque esta ficha nos queda expuesta a un 4, por supuesto. La otra ficha nos queda expuesta, por ejemplo, a un 6-4, ¿ya? Pero si nuestro oponente no nos golpea, ¿ya? Especialmente si no nos golpea en el punto 5, en el siguiente tiro nosotros vamos a tener muchas posibilidades de cubrir el punto 5 y armar el punto 5 en el siguiente tiro, porque vamos a poder cubrirlo con un 1, con un 3 o con un 6. Y ahí estaríamos armando nuestro punto 5, nuestro golden point, impidiendo que él haga un ancla también en el golden point. Esa es la estrategia de los slots. Como les dije, estrategia ofensiva cuando vayamos perdiendo en el score, ¿ya? Y la otra posibilidad de jugar con el 2-1, vamos a la posición inicial, es, de nuevo, bajar con el 2, bajar desde bajar con el 2 desde el punto 13 al punto 11 y dividir el split, dividir nuestras fichas traseras con el 1, 24, 23. O sea, nuestro tiro se vería de la siguiente forma: 2 y 1. Estrategia más conservadora, ¿cierto? Que vamos a preferir cuando estemos con ventaja en el score del match. Y bueno, la ventaja que tienen los splits es que aumentan las posibilidades de que con nuestras fichas eventualmente podamos armar un ancla avanzada en algún momento.
sea, aumentan las posibilidades de que armemos un ancla avanzada en algún momento. Entonces, slot ofensivo, cuando vayamos perdiendo en el match. Split defensivo o conservador, cuando tengamos ventaja en el match. Ese es el tiro 2-1. ¿Cómo vamos a jugar ahora el 4-1? Tiro 4-1. 4-1. De nuevo, slot y split. Entonces podemos usar el 4 para bajar del 13 al 9 y el 1 para slotear nuestro punto 5. Es decir, nuestro tiro quedaría de la siguiente forma. Ahí, ¿cierto? El slot. Y para splitear, vamos a la posición inicial. En la posición inicial. Para splitear, todavía no me acostumbro al Epic Pen. Para splitear, de nuevo usamos el 4 para bajar del 13 al 9 y spliteamos 24-23. Nuestro tiro quedaría de la siguiente forma. Como ven, evidentemente es más seguro porque no estamos dejando ningún blot, ninguna ficha expuesta en el tablero interno, ¿ya? Es menos ofensivo, menos agresivo que la estrategia del slot. Y por último, el tiro 5-1. Volvemos a la posición inicial. Como ya se imaginarán, el tiro 5-1 lo vamos a jugar, o lo podemos jugar. Si queremos slotear el slot, vamos a usar el 5 para venir del 13 al 8 y el split con la ficha trasera del 24 al 23. Nuestro tiro se vería de la siguiente forma. Down and split. Y así nos quedaría nuestro tiro de split. Y el slot nos quedaría de la siguiente forma. El 5, el 5 desde el punto 13 al 8 y el slot desde el 6 al 5. Nuestro tiro se vería así. Slot. Entonces ahí tenemos los ases, los unos que no son el 3-1 y el 6-1. Bien, la siguiente categoría son los tiros medios o intermedios, que son 4 tiros. Son el 3-2, el 4-3, el 5-2 y el 5-4. Y al igual que con los tiros anteriores, con los ases, con los unos, hay dos opciones: la opción agresiva o ofensiva y la opción defensiva o conservadora, de nuevo, dependiendo del score del match. Las opciones agresivas son las opciones de llamadas 2 down o 2 abajo, ¿ya? Donde vamos a utilizar las fichas desde el midpoint. Vamos a utilizar las fichas del midpoint. ¿Qué pasa? Donde vamos a utilizar las fichas del midpoint para bajar fichas a nuestro tablero externo, ¿ya? Esa sería la opción agresiva. Y la opción defensiva o conservadora sería bajar desde el midpoint una ficha y splitear o dividir nuestras fichas traseras para ir a buscar una ancla avanzada en algún momento. Entonces, primero, ¿cómo se jugaría el 3-2 desde esa perspectiva? El 3-2, ¿ya? ¿Cómo lo jugamos? Bueno, si queremos jugar agresivo, de nuevo estamos perdiendo en el match, estamos muy atrás en el score, entonces 2 abajo, 2 down, el 3 desde el 13 al 10 y el 2 desde el 13 al 11. Entonces nuestro tiro nos quedaría de esta forma. Aquí, ¿ya? ¿Cuál es el sentido estratégico de esta jugada? Lo que estamos haciendo básicamente es bajar 2 constructores, 2 fichas que podemos utilizar eventualmente para armar puntos en nuestro tablero interno en algún momento, aumentando las posibilidades de armar nuestro tablero interno. Y también es agresiva u ofensiva porque estamos metiendo más fichas dentro de la zona de contacto con las fichas traseras de nuestro oponente, ¿ya?
Fíjense que con 2 fichas abajo, ahora en total, nosotros si contamos nuestras fichas que tenemos activadas, tenemos 5 acá, 3 acá y 2 acá, es decir, un total de 10 fichas para eventualmente atacar a las fichas de nuestro oponente cuando éstas se dividan, ¿ya? Entonces, en ese sentido son jugadas, las jugadas de 2 abajo son jugadas agresivas. Ok, volvamos a la posición inicial y el 3-2, ¿cómo lo vamos a jugar con la estrategia de abajo y splitear? Bueno, hay dos posibilidades. Podemos hacer el split tradicional que es splitear o dividir con la ficha más alta, ¿no? Splitear o dividir con la ficha más alta, es decir, el 24 jugarlo al 21 y el 13 jugarlo al 11, o sea, nuestro tiro quedaría de esta forma, 24-21, 13-11. Y la otra posibilidad es el llamado split inverso o reverse split, donde vamos a splitear con el dado más pequeño y vamos a bajar con el dado más grande. Es decir, viendo la posición inicial, jugaríamos 24-22 y 13-10, ¿ya? 13-10. Esto tiene un pequeño inconveniente que quizá no es tan evidente al principio, y es que en este caso, en este tiro en particular, estamos generando una duplicación. Estamos generando una duplicación. ¿Cuál es la duplicación? La duplicación 5-3. Porque si en el siguiente tiro nosotros tiramos un 5-3, vamos a tener, recuerden, 5-3 podríamos jugarlo de esta forma, pero además tenemos esta duplicación, 10-5, 8-5. ¿Ya? Entonces no es una jugada completamente eficiente, ¿ya? En cambio, si spliteamos, perdón, si bajamos, en lugar de bajar al 10, bajamos al punto 11, no tenemos esa duplicación en el tablero en el siguiente tiro, ¿ya? Entonces, eso es algo que hay que tener presente cuando hacemos ese tipo de split. Eso sería con el 3-2. El otro tiro es el 4-3. De nuevo tenemos las dos opciones. 2 abajo, podríamos jugar de esta forma. No voy a hacer las flechitas esta vez para que sea más rápido. Podemos jugar 2 abajo, desde el 13 al 9 con el 4 y desde el 13 al 10 con el 3. 2 abajo, jugada ofensiva, jugada de ataque, 10 fichas en la zona, listas para atacar o listas para armar puntos en el tablero interno. Y la otra forma sería down, bajo y split, bajar y dividir. Bajamos con el 4 y dividimos con el 3. O bien, ya, si queremos pelear por el punto dorado, dividimos con el 4 y bajamos con el 3. Pero recuerden que bajar con el 3 genera esa duplicación. En general, este es un tip extra. Un constructor, un constructor en el punto 9 es mucho más activo que un constructor en el punto 10, precisamente por esa duplicación. Entonces, en general, el split and down con el 4-3 lo vamos a hacer de esa forma porque el constructor del punto 9 es mucho más activo que el constructor en el punto 10. Luego tenemos el 5-2, el tiro 5-2. De nuevo tenemos las dos opciones. La opción agresiva, 2 abajo, 13-8 con el 5 y 13-11 con el 2. 2 abajo, ¿ya? Y la estrategia de bajar y split. Bajamos con el 5, 13-8 y spliteamos o dividimos con el 2 en el tablero interno de nuestro oponente. Opción más conservadora, más defensiva. Y por último, tenemos el tiro 5-4. 5-4. De nuevo, las dos opciones. La opción agresiva, bajar con el 5 y bajar con el 4. Recuerden, el constructor en el punto 9, el constructor más activo. Y la opción conservadora o defensiva, que sería bajar con el 5 y splitear con el 4.
Este split, el split al punto 20, tiene la ventaja de que en el siguiente tiro eventualmente podríamos llegar a armar, podríamos llegar a armar nuestro, podríamos llegar a armar nuestro punto. Se me bugueó el Epic Pen. Bueno, podríamos llegar a armar nuestro punto, el punto 5 en el tablero interno de nuestro oponente. Eso sería cómo jugar los tiros intermedios. Bien, y en el último grupo de tiros de apertura tenemos los seises. Los seises que no hemos mencionado hasta el momento, como el 6-5 y el 6-1, que son del grupo de las jugadas naturales. Es decir, el 6-2, el 6-3 y el 6-4. El 6-2 y el 6-3, el 6-2 y el 6-3 se juegan de la misma manera. La estrategia básica es split y down, es decir, dividir y bajar. ¿Cómo vamos a jugar el 6-2? El 6-2 vamos a splitear con el 6, es decir, vamos a jugar del 24 al 18 con el 6, y el 2 lo vamos a jugar down, vamos a bajar desde, así era la posición inicial, y entonces con el 6, 24, 18, y el down o bajar con el 2 al punto 11. Entonces split y down. Y el 6-3 se juega de manera bastante similar desde la posición inicial. El 6-3 spliteamos con el 6 y bajamos con el 3. Y ahí, bueno, ahora tenemos el 6-4, que es la jugada o el tiro de apertura más controversial, si quieren, porque es el único tiro de apertura que tiene tres alternativas. Eh, que en equity se parecen entre sí, son numéricamente similares, matemáticamente similares, el 6-4, pero que de cierto modo también va a depender cómo lo juguemos, así como jugábamos los aces y las jugadas intermedias. Dependiendo del score, podemos jugar más agresivo o más conservador. El 6-4 también va a depender, estas tres alternativas, cómo queramos jugarlas del score o también de nuestra preferencia personal. Una alternativa, que es la alternativa más balanceada, es de nuevo split y down, es decir, splitear con el 6 del 24 al 18 y bajar del 13 al 9, ¿ya? Teniendo un constructor activo, ¿cierto? Ahí en el punto 9. Esa es una forma. La forma agresiva de jugar el 6-4 es, por ejemplo, esto cuando necesitamos ganar un gammon, por ejemplo, cuando estamos muy atrás en el score del match o simplemente porque queremos jugar agresivo, es armar el punto 2. Usamos el 6 para movernos del 8 al punto 2 y el 4 desde el punto 6 al punto 2. Sí, arma un punto en el tablero interno, pero como pueden ver, ese punto no, o va a ser muy difícil o casi imposible en algún momento utilizarlo para un prime, ¿ya? Entonces, es un número que tiene sentido jugarlo de esta forma si queremos empezar a jugar al blitz, eventualmente cerrar nuestro tablero interno lo más rápido posible, ¿ya? Por eso, en ese sentido, es una jugada agresiva. Y por último, la manera más conservadora o más defensiva de jugar el 6-4 es simplemente correr. Una jugada parecida en su sentido estratégico al 6-5. Si ustedes recuerdan, el 6-5 lo jugábamos desde el 24 al 13, o sea, corremos, juego a la carrera. El 6-4 es parecido, vamos a jugar el 24 al 18, el 6, y del 18 corremos inmediatamente al 14, o sea, 24-14 sería la jugada a la carrera o la jugada más defensiva. Y bueno, esos son los tiros de apertura en el backgammon, la primera jugada en el backgammon. Estas son las mejores jugadas que se puedan hacer, así que después de este video van a poder jugar
al menos como el campeón mundial, van a poder jugar al menos de esa forma en la primera jugada, ¿ya? Pero fuera de broma, jugar bien el primer tiro es fundamental porque así vamos a quedar bien parados para, eh, bueno, el resto del juego. Así que eh, no se equivoquen, hay que memorizar estas jugadas, es fácil de memorizar, después de unos cuantos juegos uno ya se las sabe de memoria. Recuerden que hay jugadas que se juegan de una forma u otra, dependiendo si queremos jugar o necesitamos jugar más ofensivo o más defensivo. Pero eso, espero que el video les sirva y que les ayude a empezar a entender un poquito más el backgammon y que se entusiasmen y empiecen a jugar. Eh, Eso. Les mando un saludo y nos vemos en un siguiente video. Acuérdense que hago directos de backgammon y suscríbanse, pónganle like, comenten, preguntas, dudas, lo que tengan y nos vemos en la próxima. Adiós.